Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias porque hemos alabado, mi Señor. Padre Santo, ministra sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, quebranta nuestro corazón, Padre Santo. Bendito, abre nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo, demonio, todo lo que quiera levantarse contra este culto, contra nuestras vidas, contra nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Seas tú ministrando sobre cada uno de nosotros, sí, tú nos conoces, Señor. No solamente los que estamos aquí, Padre, sino aquellos que miren luego por Facebook, por YouTube, sí, Padre, que escuchen el audio, mi Señor, Padre. Seas tú ministrando sobre cada uno, Señor, tu sí, preciosa Señor. Palabra, esta palabra de vida eterna. Sí, por eso Señor. Te rogamos que seas tú hablando, Padre precioso, con cada uno, sí, Señor, dándonos el entendimiento y el discernimiento, Padre sí, Santo. Señor. En el nombre de Jesús, confróntanos, repréndenos, redárgúyenos, mi Señor. Ese es tu amor hacia nosotros para salvación, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a comenzar en San Lucas 15. Bendito el Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Lucas capítulo 15, versículo 1. Comenzamos. Amén. Amén. Parábola de ovejas perdidas. Exactamente, de la oveja perdida. Tomen asiento. Bueno. Así ya comenzamos a degustar la palabra del Señor. Precioso el Señor. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a escucharlo, ¿no? Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, vieron que ahí ya marca la diferencia, ¿no? Los publicanos y pecadores iban a escuchar a Jesús. Los otros murmuraban, ¿no? Dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿verdad? Ahí comienza, si nosotros vemos la Biblia, luego están todas las palabras en rojo. Comienza a hablarles por parábola, ¿verdad? Entonces le dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Después vamos a seguir leyendo, pero vamos a detenernos acá, ¿verdad? Yo creo que no hay ningún justo que no necesite arrepentimiento. O sea que el mismo Señor se lo decía, y por parábola, ¿verdad? Que si alguien no necesita arrepentimiento tampoco es justo, ¿no? Porque el único justo es Él, quien nos justifica a nosotros, ¿verdad? Ahora, yo quiero que podamos entender a qué se refiere cuando habla de las ovejas, porque la mayoría de las personas piensa que se van de la iglesia, ¿sí? Y que el Señor los va a ir a buscar y los va a traer. ¿Sí? O que el pastor de la misión los va a ir a buscar y los va a traer. Y no es así, porque si vemos esta oveja, el Señor las está comparando con los pecadores. Los pecadores, ¿sí? Son aquellos que no conocen, que viven en el pecado, ¿verdad? Se refiere a las personas que no han venido. Ahí va el Señor a recogerlos, ¿sí? Porque algunos Él sabe que se van a arrepentir. Ahí va el Señor a recogerlos, la agarra a la ovejita y la trae. Es de Él. ¿Sí? Y la trae y la guía al arrepentimiento, ¿verdad? Ahora cuando nosotros ya conocemos la palabra del Señor y nos apartamos, la misma palabra del Señor dice, ¿sí? Que si Dios nos concede podremos volver, ¿sí? Pero si ya conocemos, está en nosotros volver, ¿verdad? El Señor va a buscar a las ovejitas perdidas. Dice que todos hemos sido separados de Dios. Nacemos en pecado, ¿sí? Y hemos sido todos destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso hay que reconciliarse con el Señor, ¿verdad? El Señor va a buscar esas ovejitas perdidas, ¿sí? Él empieza a tocar la vida de aquellos que Él sabe que van a querer de Él, que van a arrepentirse, como lo ha hecho con nosotros, ¿sí? Apretando por aquí, apretando por allá, para que
nos vengamos a Él, ¿verdad? Y ahí somos sus ovejitas. Ahora, luego que ya venimos y conocemos la palabra del Señor, ya no somos estas ovejitas que el Señor va a buscar, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo ahí en el 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, ¿verdad? Él sabe cuáles son las de él y él va a buscarla hasta encontrarla, ¿verdad? Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, la trae a casa, la trae, o sea, como nos trajo a nosotros, que después de un tiempo empezamos a sentirnos en casa, porque conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Nos sentimos en casa, no en un lugar físico, sino en casa, en las manos del Señor, ¿verdad? Dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora cuidado, estos 99 justos que no necesitan arrepentimiento ya están adentro de la iglesia. Entonces cuidado, porque nosotros necesitamos arrepentimiento cada día en nuestra vida. Amén. Somos justos solamente cuando Cristo nos justifica, y para ser justificados por Cristo tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Entonces siempre necesitamos arrepentimiento, ¿verdad? Ahora continúa diciendo otra parábola en el versículo 8. Dice la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Dracmas era una moneda, ¿verdad? Dice, ¿qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que alguien llega al Señor y le entrega el corazón al Señor, hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Acá nos compara, sí, con la pérdida de una moneda, porque es algo de mucho valor y de necesidad, ¿no? Para los que se quieren salvar. Acá lo compara con una moneda. O si usted pierde un billete, una moneda, lo que sea, lo busca porque lo necesita, ¿verdad? Pero también lo busca porque tiene valor. Capaz que si pierde un peso, ni se da cuenta. Pero si pierde 1000... O 2000. ¿Sí? Bueno, no sé, damos vuelta a la casa. Se nos va todo el sustento en eso, ¿verdad? Entonces tiene valor. ¿Cuánto valor tiene para el Señor las almitas que Él tiene ahí afuera, ¿verdad? A las cuales nos hablaba el culto pasado que nosotros tenemos que orar, que batallar para que vengan, ¿verdad? Pero acá el mismo Señor las trae porque dice la palabra del Señor que es Él quien va trayendo a los que han de ser salvos, ¿sí? Él los va trayendo. Nosotros podemos decir, me invitó fulano, vine por esto, vine por aquello, pero el que prepara y hace todas las cosas es Dios. Él va añadiendo a los que han de ser salvos. Gracias. Amén. Él los va añadiendo. Ahora sigue con otra parábola. Él le seguía hablando por parábolas a los murmuradores. Dice la palabra para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan, ¿no? Entonces le decía, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Sí, estamos en el versículo 11. Sí. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después seguimos leyendo. Vamos a comenzar a analizarlo. El hombre tenía 2 hijos. Cuando el más chico reclama, ¿sí?, que le dé sus bienes, él le da a los 2, ¿sí? Él dice, y el menor de ellos, dice en el 12, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Le dio los bienes a cada uno. Así como el Señor nos da dones, nos da cosas para hacer, ¿verdad? Y nos da muchas cosas más, nos da muchas victorias que a veces no tomamos. Dice acá en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eran hijos, estos no eran ovejas que estaban allá afuera, eran hijos. Estaban dentro de la casa del Señor, ¿sí? Eran hijos. Entonces, Él les da y depende de cada uno qué es lo que hace. Fijémonos que el mayor no dice que se fue, el mayor se quedó. El menor estuvo unos días y después se fue y se llevó todo lo que el Señor le había dado y malgastó todo. Porque lo que el Señor nos dio, nos da un don y nos vamos al mundo y hacemos cualquier cosa. Desperdiciamos. ¿Se acuerdan del mayordomo infiel? Amén. Que lo tratamos hace unos cultos atrás o el culto pasado, no recuerdo. El mayordomo infiel que disipaba los bienes de su amo, ¿sí? Y después encima le estaba perdonando las deudas a los otros, le achicaba la deuda, ¿sí? Porque era muy sagaz. Ese era el mayordomo infiel. Y el mayordomo también estaba dentro de la casa, ¿verdad? Ahora tenemos el hijo menor, que tomó todo lo que Dios le dio, no le importó y se fue para el mundo. Hizo cualquier cosa, malgastó todas las cosas, ¿verdad? Ahora dice, y cuando lo hubo malgastado, dice en el 14, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí se sintió mal, ¿no? O sea, le faltó el alimento, le faltó todo, ¿no? Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se arrimó a alguien que vivía ahí pidiéndole ayuda y lo mandó a darle de comer a los cerdos. Ahora tenemos que entender, los cerdos, en el tiempo antiguo en la palabra, eran ofrecidos para hacer sacrificios y no a Dios, ¿sí? Entonces fíjense dónde estaba el hijo. ¿Un hijo de Dios? ¿Haciendo qué? Como todos los que se van, terminan haciendo qué, ¿sí? Alimentando y generando cosas para las ofrendas a los demonios, porque se pierden, porque el estado de ellos viene a ser peor, lo dice, ¿no? Que el estado postrero, o sea, el final estado de ellos viene a ser peor que el estado primero. Vienen endemoniados, el Señor los libera, se van y por cada demonio que el Señor hace salir, vienen 7 peores. ¿Sí? Entonces vienen a estar cada vez peor. Vienen y van, no prestan atención, no les interesa, malgastan todo lo que el Señor les da. En su misericordia el Señor los recibe, ¿sí? Les vuelve a tratar con ellos, los vuelve a empezar a encaminar, pero el Señor no es bobo, el Señor sabe todas las cosas. Nosotros no vemos el corazón, pero el Señor lo ve, ¿verdad? Amén. Vuelven a despilfarrar todas las oportunidades, sobre todo que el Señor les da. Y recordemos, ¿no? También el culto pasado veíamos en Hebreos cuando nos habla de Esaú, ¿sí? Que no le importó lo que Dios le daba, ¿sí? Y que por un plato de guiso regaló lo que Dios le daba. Después quiso la bendición y no hubo oportunidad, porque tampoco hubo arrepentimiento, no pudo ni siquiera llegar a arrepentirse, perdió todas las cosas. Y así están las personas que juegan, que van y que vienen, que no se entregan de corazón al Señor, ¿verdad? Así están. Ahora estaba él apacentando cerdos, ¿sí? O sea, estaba dándole de comer a los animales con los que se hacían ofrendas a los demonios, a otros dioses, ¿sí? Ahí estaba el Hijo de Dios. Dice, y deseaba no solamente eso, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Tenía tanta hambre que quería comer la comida que comían los cerdos. Imagínese usted, estaba desesperado y nadie aún así le daba de esa comida. Dice, y volviendo en sí, o sea, ahí reaccionó. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
podía tenerlo todo, podía estar bien, pero él decidió salir a malgastar todo lo que el padre le daba. Entonces ahora estaba pensando que los empleados de su padre tenían sustento, tenían comida, tenían abrigo, ¿verdad? Tenían lo que él ya no tenía porque lo había malgastado. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué le pasó a este varón? Se arrepintió. Porque ahí lo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, ¿el padre lo vino a buscar? No. Él se tuvo que arrepentir y volver. Él dice ahí, volviendo en sí, o sea, razonó, comenzó a razonar. ¿Entendemos lo que nos hacen los demonios cuando nosotros nos apartamos? Nos quitan el razonamiento, estamos locos, ciegos, no vemos, ¿sí? Dice la palabra que somos insensatos, locos, realmente al apartarnos del Señor, ¿no? Entonces cuando vuelve en sí, ¿sí? Se arrepiente de lo que hizo y dice, volveré a mi padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocía que había pecado contra su padre, pero también contra Dios. Dice en el 19, para que veamos que realmente estaba arrepentido, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso le iba a decir él, iba con eso en el corazón, realmente se había arrepentido y pretendía que lo contratara el padre para que le diera la comida nada más, porque no era digno de ser su hijo por todo lo que había hecho. Amén. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre lo vio. ¿Por qué lo vio el padre? Porque él se arrepintió. Si no se hubiese arrepentido, Dios no mira. Dios mira el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces ahí dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, él venía, ¿sí? Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, amén. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, no solamente quedó en pensar que él iba a decir eso, por más que el padre lo abrazó y lo besó, él estaba arrepentido. Sí. Él le estaba diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, contra Dios, ¿sí? He pecado contra el cielo y contra ti. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sí? Lo vistió. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Fallar, podemos fallar todos. Ahora, si nos arrepentimos, el Señor nos recibe. Pero si no hay arrepentimiento, pasa lo que vemos. Vienen y van, ¿sí? Porque no se arrepintieron y vuelven a caer en la misma cosa. Ahora, si hay arrepentimiento, nuestro Padre ahí sí nos recibe, ¿sí? Porque cuando uno se arrepiente, no vuelve a hacer lo mismo. Seguramente que sí, el Padre le confiaba dones, bienes a este varón, él los iba a cuidar como un tesoro muy grande, porque aprendió lo que pasa cuando despilfarramos lo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos, ahí es cuando nos arrepentimos, ¿sí? Entonces dice, lo vistió, le pusieron un anillo en la mano y calzado en los pies, ¿sí? Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, ¿verdad? Nos deja bien claro también que nos apartamos de Dios y estamos muertos. O sea, no estamos más o menos, estamos muertos. Hay muchas personas que dicen, me aparté un poquito. No, si nos apartamos de Dios, estamos muertos, estamos apartados. No es un poquito, estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, o sea, el apartarse de Dios es un pecado. Ese pecado de desobediencia, de rebeldía, nos apartamos del Señor.
Así que ahí él hacía una fiesta, ¿verdad? Para regocijarse porque su hijo estaba vivo, su hijo se había arrepentido y tenía otra vez vida, ¿sí? Así como él decía que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien viene del mundo y conoce a Jesús y entrega sus pecados y se siente perdonado por nuestro Señor Jesucristo. También aquí el Padre se regocija cuando alguien que se apartó se arrepiente, vuelve arrepentido de todo corazón, amén. Y comienzan a regocijarse. Ahora miren lo que pasó. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Este era el hijo que nunca se fue, ¿no? Que el padre le dio los bienes al mayor y él se quedó. Dice, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y podíamos pensar, ¿no?, que el hermano iría a correr, a abrazar a su hermano, ¿verdad? A darle la bienvenida y no, lamentablemente no, ¿verdad? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le explicaba, ¿verdad? Ahora, cuidado que nosotros no seamos este hermano mayor. Este hermano mayor también estaba dentro de la casa, recibió también como el menor los bienes que el padre les repartió, porque ahí lo dice, les repartió los bienes, le dio al menor y le dio al mayor, lo que a cada uno correspondía, ¿verdad? El mayor se quedó en la casa, fue obediente, servía al Señor, pero su corazón, ¿cómo estaba su corazón? ¿Conocía realmente al Padre? ¿Sabía que el Padre era misericordioso? ¿Él era misericordioso? No. Entonces, cuidado, ¿sí? Porque podemos estar dentro de la casa del Señor, podemos estar sirviendo al Señor, pero cuidado cómo está nuestro corazón, cuidado cómo nosotros reaccionamos cuando el Señor le da la gana de perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Cuidado cómo nosotros reaccionamos cuando viene una persona que es perversa y se arrepiente. Nosotros somos llamados a misericordia. Entonces ahí tenemos que regocijarnos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y no hacer como este hermano. Fijémonos una cosa. Vamos a leer de nuevo despacito desde el 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Acuérdense que nosotros somos llamados a ser de un mismo sentir. Acuérdense que congregar no es venir a la iglesia, sino tirar todos para el mismo lado, sino estar con nuestros ojos puestos en Jesús. Unánime siendo de un mismo sentir. El hermano se había enojado tanto que no quería entrar. Ya no estaba unánime, ¿sí? Había saltado lo que había dentro de su corazón. Dice más en el 29, perdón. Entonces se enojó y no quería entrar, dice en el 28. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, ¿sí? Y el Señor nos exhorta muchas veces que entremos, que seamos de un mismo sentir, que limpiemos el corazón, que no nos dejemos contaminar, que aprendamos a sentir como Él siente, a amar como Él siente,
vuelve a rechinar en nuestros oídos. Cuidado con nuestros sentimientos. Cuidado, porque nos juegan en contra. ¿Sí? Porque muchas veces nos sentimos justificados en tener enojo o contrariedad contra alguien por las cosas que nos hace. No puede ser. Tenemos que limpiarnos, tenemos que convertirnos al Señor. ¿Sí? Acuérdense del profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un profeta del Señor, ¿sí? Servía al Señor, predicaba para el Señor y el pueblo era rebelde. ¿Sí? Entonces llegó un momento que él se empezó a cargar y se empezó a contaminar, tanto así que el Señor le dice: si te convirtieres a mí y entresacares lo precioso de lo vil. Se había contaminado por la rebeldía del pueblo, ¿verdad? Y nosotros puede ser que lleguemos a contaminarnos por las cosas que suceden afuera o por cosas que suceden adentro. Pero no puede suceder. El Señor hoy nos está exhortando, ¿verdad? El Padre ahí le rogaba que entrase. ¿Sí? Y así está nuestro Señor, rogándole que abramos el corazón, que seamos unánimes, que seamos de un mismo sentir, ¿sí? No nos olvidemos también del ejemplo de Jonás, ¿sí? El Señor llama a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive. Jonás no quiere ir, se va para otro lado, se quiere ir, se escapa. De Dios no se puede escapar, ¿no? Tanto que así Dios prepara, ¿sí? Para que lo tiren al mar, se lo come un gran pez y el pez lo vomita en tierra. Fue a predicar a donde el Señor lo mandó, ¿sí? Va y predica al pueblo y el pueblo se arrepiente, ¿no? Y se libra del mal, Dios lo perdona. ¿Y qué hace Jonás? Se enoja. Se enoja. Le dice al Señor: pero no era lo que yo te había dicho. ¿Para qué me mandas a predicarles si se van a arrepentir y tú los vas a perdonar? ¿Sí? ¿Qué falta ahí? Es conocimiento de la misericordia del Señor. Y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Entonces que no nos hallemos nosotros intrincando con Dios o peleando con el Señor, ¿verdad? Aquí estaba el hijo mayor enojado y el padre rogándole que entrase. Cuidado, el Señor nos dice que Él es la puerta, que Él es el camino, que nos esforcemos a entrar por el camino estrecho. Entonces tenemos que despojarnos de todo lo que nos hace peso a nosotros para poder entrar, ¿verdad? Así que dice: entonces se enojó en el 28 y no quería entrar, saliendo por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren la respuesta del padre. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dice que todas las cosas de él eran del hijo también. Y el hijo estaba reclamando como que Dios no le daba. Sí, como que lo dejó a un lado. Pero el padre repartió y le dio a cada uno lo que correspondía. A nosotros también el Señor nos ha dado a cada uno lo que nos corresponde. El Señor ya lo hizo todo en la cruz. Ahora nosotros estamos haciendo uso de todo lo que el Señor nos da. O estamos siendo como este hijo mayor. Somos fieles, venimos, nos congregamos, oramos, leemos la palabra, te servimos, Señor, somos obedientes. ¿Hasta dónde? ¿Estamos usando todo lo que el Señor nos da mediante su sacrificio en la cruz? Estamos, por ejemplo, usando el hecho de que nuestro Señor Jesucristo en su llaga, en su sufrimiento, ¿sí? En su carne destrozada, nos abrió el lugar a la presencia de Dios. ¿Estamos orando realmente y buscando la presencia de Dios? Por poner un ejemplo de todas las cosas que nos ha dado el Señor, ¿verdad? No sea que estemos como este hijo mayor diciéndole: pero viene cualquiera y tú le das esto, le das aquello, y nosotros estamos en la casa de él. Sí, pero también tenemos que usar lo que Dios nos da, ¿sí? Porque quizás viene otro que aprendió allá afuera, que aprendió lo que es perder todo lo que Dios le da y usa todo lo que Dios le da. Nosotros tenemos que usarlo.
que no sea necesario ser el hijo menor y perdernos para volver a arrepentirnos, porque quizás no haya tiempo, ¿no? Que no seamos el hijo mayor, permaneciendo dentro de la casa, pero con un corazón contaminado, ¿sí? Sin usar realmente lo que el Señor nos da, porque Él nos libra, nos perdona, nos libra de la culpa, nos libra de las obras muertas, nos da tanta cosa el Señor en su sacrificio, ¿verdad? Ahora, ¿lo usamos? Tenemos derecho, ¿lo usamos realmente? Eso tenemos que mirar, ¿verdad? Vamos a irnos ahora un poquito para atrás, Lucas 13, unas hojitas nada más. Bendito es el Señor. Lucas 13, 22. Amén. La puerta estrecha, dice ahí. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál dijiste? 22, perdón, 13, 22. Capítulo 13, o sea, el número grande 13, 22 pequeño. Si no me equivoco, está al final de la hoja, bien abajo. Si no me equivoco. Y puso el de 13, No. puso las manos. 22 pequeño. 13 grande, 22 pequeño. Ah, 13 grande. Dice la puerta estrecha. Fíjate abajo de tu mano. Gloria a Dios. Bien al final. Ahí está. Amén. Gracias. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Sí? Ahí vemos ya, él iba caminando al sufrimiento. Ya sabía lo que le venía y iba predicando y encaminándose al sufrimiento que hizo por nosotros, a la entrega, ¿verdad? Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? Ahí vemos una puerta angosta, ¿no? Estamos gorditos para entrar por una puerta angosta. Entonces, hasta de costado nos tenemos que poner, pararnos en puntita pie, esconder la panza, una puerta angosta. ¿Por qué el Señor nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos sirven? Que tenemos que dejar todo el peso. Leíamos el culto pasado, despojémonos del pecado que nos asedia y del peso que cargamos, ¿verdad? Porque la puerta es estrecha y si cargamos todas esas cosas no vamos a poder entrar. Eso es lo que quiere decir la puerta estrecha. Nadie se va al cielo con pecados, con tentaciones que nos van haciendo, sacudiendo el piso, no tentaciones resistidas y en victoria, sino que vamos cayendo aquí, cayendo allá, ¿sí? Porque no nos hemos desligado, porque seguimos con las concupiscencias del mundo, ¿verdad? Anhelando o extrañando las cosas que ya no hacemos. No los practicamos, pero no nos limpiamos el corazón. No entraremos por la puerta estrecha, ¿verdad? Entonces ahí el Señor les decía, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Este hijo mayor, podríamos decir, estuvo todo el tiempo con el padre, no despilfarró los bienes. Tendría que entrar, pero no iba a entrar. Tenía su corazón malo. ¿Sí? Dice en el 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Sí? Hablamos de que Cristo viene, sabemos que Cristo viene, hablamos de las señales, sabemos que las señales están todas cumplidas, pero nosotros nos vamos. Tenemos que todos los días mirarnos, ponernos en la balanza, mirar lo que hacemos, lo que pensamos, cómo está nuestro corazón, cómo estamos trabajando para el Señor. El Señor nos muestra si nosotros queremos saber, ¿verdad? Ahí dice, y vosotros estéis excluidos, que no nos pase que creamos que vamos a ser salvos y nos quedemos, ¿sí? Porque yo creo que el infierno es terrible. Pero para aquellas personas que tienen la convicción de que van a ser salvos y llegue el día del arrebatamiento y se queden,
debe de ser espantoso. A mí no me gustaría y espero no quedarme, ¿verdad? Pero quedarte sabiendo lo que viene, sabiendo que no fuiste digno de poder estar en la presencia de Dios y que lo peor, estabas completamente engañado porque estabas seguro que te ibas. Debe ser un día nefasto, ¿verdad? Pero ahí decía, y vosotros estéis excluidos. Y en el 29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Nosotros hace ya un tiempo que estamos en la casa del Señor, no podemos dejar que se nos enfríe el amor. No podemos dejar que se nos apague la fe. No podemos ser conformistas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. No por estar dentro de la casa del Señor somos salvos, sino que, como decíamos en el culto pasado, estamos en riesgo, estamos en peligro. Cada día estamos en peligro, ¿sí? Y sobre todas las cosas estamos en peligro porque nosotros nos descuidamos, porque no estamos velando como el Señor nos pide que velemos. Recordemos también, ¿sí?, una de las señales que el Señor pone para su venida: el amor de muchos se enfriará. Que no se nos enfríe el amor hacia Dios, hacia Cristo, ¿sí? Porque cuando se nos enfría el amor ya no lo conocemos a Dios como sabemos que realmente es. Ya pasamos a ser como este hijo mayor que no entendía la misericordia y la alegría de su padre por aquel que se había arrepentido. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado porque realmente cada día estamos en peligro. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Por algo lo dice con temor y temblor, ¿sí? Es como caminar en la cuerda floja. No nos podemos descuidar, ¿sí? No podemos quedarnos por sí. Si nos caemos, ¿sí?, podemos llegar a perdernos realmente. Amén. Vamos a ir ahora a mirar en Mateo 20. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Acá mismo no. En el otro marcador. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dice, los obreros de la viña. En el 20 justo, donde dice el 20, Sí, capítulo 20. nombre. Amén. Dice, los obreros de la viña. Dice, porque el reino de los cielos, esto es otra parábola, ¿verdad?, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, ¿verdad? El Señor tenía una viña, ahora sale, ¿viste?, y va por las plazas y había un lugar donde se juntaba toda la gente que no tenía trabajo. Se paraban ahí. Por ejemplo, creo que en México también se usa, ¿verdad? Todas las personas que quieren trabajar van y se ponen en un lugar. Entonces, aquel que precisa un obrero va a ese lugar porque sabe que ahí están las personas esperando para trabajar. A veces están todo el día y no consiguen un trabajo, una changa, pero a veces tienen suerte que los van a buscar, ¿verdad? O por ejemplo, acá en Maldonado, cuando está la temporada, hay agencias para limpieza y eso, que siempre tienen personas allí a disposición por si alguno falta, para suplir. A veces estás todo el día y nunca agarras nada, pero a veces consigues trabajo. Bueno, este era el caso. Este hombre salió y fue y contrató personas y les dijo que les iba a pagar un denario, ¿verdad? Es lo que dice. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Los contrató y les dijo que en el día le iba a pagar un denario. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Volvió a pasar por la plaza y vio más. Vio algunos que estaban sin trabajo todavía, ¿verdad? Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ahí no les dijo cuánto les iba a pagar, les dijo que les iba a dar lo que fuera justo. Y ellos querían trabajar y fueron, ¿sí? Dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, ¿verdad? Ya se iba pasando el día, pero el hombre volvía a pasar y veía gente y los llevaba a trabajar a su viña, ¿verdad? Y les iba a pagar lo que fuera justo. Dice, y saliendo cerca de la hora 11, más tarde todavía, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado.
Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, ¿verdad? Entonces los llamó a todos, los hizo hacer una fila. Los primeros eran los últimos que habían llegado, los pusieron adelante para irles pagando, ¿no? Habían unos que habían venido a las 7 de la mañana, otros más tarde. Los que habían venido más tarde eran los primeros que iban a cobrar y así el que había venido primero era el último que iba a cobrar, ¿verdad? Así que dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los últimos, recibieron cada uno un denario. Lo que les había prometido a los primeros, un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Habían trabajado todo el día y él les estaba pagando un denario. Los otros habían llegado hacía poco y cobraron un denario. ¿Sí? Dice, al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué es lo que nos ofrece a nosotros el Señor? Salvación y vida eterna. Amén. A los que tienen 40 años de evangelio como a los que tienen 2 minutos. ¿Cuánta persona se arrepiente justo antes de morir y es salvo y recibe la salvación y la vida eterna? Sí, que tiene 40 años. ¿Cuántos hay, como dice el hermano, que dicen, tengo 40 años de evangelio? ¿Y te convertiste? Porque tenés 40 años de conocer la palabra del Señor y la haces. Porque el que la hace no está contando los años. ¿No? El que la hace tampoco saca un cartel. ¿Qué queremos? Un diploma que nos reconozca que estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Sí, hay ministerios que jubilan a los pastores. Los jubilan, los retiran, no los dejan trabajar más. ¿Cómo es eso? No tenemos el ejemplo de Moisés, ¿no? 80 años y subió y estuvo no sé cuántos días ayunando, 40 días ayunando, ¿sí? Para recibir los mandamientos del Señor. Tenía 80 años y vivían muchos más años, ¿sí? Y hoy en día a un pastor, porque es grande, lo jubilan y lo retiran de las tareas. ¿Será que Dios nos jubila a nosotros o lo tenemos que servir hasta el último día de nuestra vida? Pueden ayudarnos, pero ¿jubilarnos? No, el Señor no nos jubila. El Señor nos usa hasta el último momento. El Señor nos da para que nosotros usemos lo que Él nos da. Ahora, aquí estaban estos que habían venido primero, que habían trabajado todo el día y diciendo, hemos soportado la carga y el calor del día. Cuidado que nosotros no nos estemos quejando delante del Señor por la carga que impone la obra. Por ejemplo, el orar, ¿no? Es como que yo diga, ay, solo yo tengo que orar por esto y aquello, porque tengo... ¿Cómo está mi corazón que me estoy quejando de lo que el Señor nos pide que hagamos? ¿No? O sea, ¿lo estoy haciendo con fe, con amor? ¿Estoy realmente peleando la batalla o lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer y mi corazón se contaminó como el del hijo mayor? Cuidado, eso es lo que nos llama la atención el Señor. Convirtámonos al Señor, no nos carguemos. Es un honor servir al Señor, ¿verdad? Y si nadie más quiere hacer nada, no importa, ¿sí? Recordémonos de ese corito que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no importa lo que hagan los demás o lo que no hagan.
No importa. Las cosas son para el Señor. Como dice en 1 Corintios 10:31, todo lo que hacemos tiene que ser como para Él, ¿verdad? Entonces, cuidado cuando llega el momento de que nosotros nos presentamos delante del Señor a quejarnos. A quejarnos de lo que estamos haciendo o haciendo de mala gana o cansados o cargados. Digo cargados porque somos hombres y mujeres, pero me corresponde a mí primeramente, ¿verdad? Por lo que tenemos que hacer para el Señor. Que no se nos contamine el corazón, ¿sí? Porque es un honor poder interceder por las almas como alguien habrá intercedido por nosotros para que llegáramos. ¿Sí? Porque no se necesita nombre y apellido para batallar por un alma, si el Señor los conoce, ¿sí? Entonces que realmente cuidemos nuestro corazón, porque por más que el Señor nos dice una puerta estrecha, ¿sí? Esta puerta estrecha no la pasamos si nuestro corazón está contaminado, si nos hemos cargado, si nos hemos contaminado de las cosas que nos rodean. ¿Sí? Si muchas veces permitimos que las actitudes de los demás sean carga para nosotros. Eso no puede ser, porque el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el momento que yo me cargo por las actitudes de los demás, ¿sí? Estoy dejando de ir a Cristo, estoy dejando de entregarle las cargas al Señor. Estoy yo siendo desobediente. Porque cómo nos hace descansar el Señor, lo hemos visto, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, camine parejito conmigo. El Señor iba a Jerusalén, lo leímos recién en Lucas. Sabía lo que le venía, sabía todo lo que iba a pasar por nosotros, pero no le importa, él iba y iba predicando. O sea, seguía trabajando para el Padre, haciendo la obra, sabiendo lo que le venía, sabiendo que iba a sufrir. Entonces será que vale cuántos años tengo, o cuánto conozco, o cuánto he estudiado, o cuánto leí. No sé, yo me puedo perder en un segundo. En un segundo yo me puedo perder. Entonces, ¿de qué importa 30, 40 años, un ministerio, unos dones? Nada, como lo dice ahí, lo leímos, ¿sí? El padre de familia cerrará la puerta y después no nos conoce. ¿Sí? Entonces, hagamos que el Señor nos conozca. ¿Y cómo el Señor nos conoce? Cuando nuestro corazón está agradable para Él. Ahí es cuando el Señor nos conoce realmente. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, sí, amén. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias porque cada vez que tú nos hinchoneas las orejas, que tú nos exhortas, que tú nos reprendes, mi Señor, es muestra de tu gran amor, de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a mirar nuestro corazón. Tú ves ahí, Señor. Muéstranos qué hay en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos realmente, Padre Santo, bendito, para que procedamos al arrepentimiento, mi Señor. Que no seamos, Padre, como esos que se creen justificados, que creen que no necesitan arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mirarnos, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos a convertirnos a ti, Señor. Ayúdanos a entresacar lo precioso de lo vil, Santo Dios, para que tú nos restaures, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a observarnos realmente, Señor, sabiendo, Padre, que cada día corremos peligro, que estamos en riesgo, mi Señor. Por eso tú nos llamas a velar constantemente por nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Te rogamos que tú seas ministrando esta palabra sobre todo aquel que la escucha, Señor, para salvación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén.